Si lo queréis buscar, para que ya lo tengáis en vuestras Biblias, ya sea en papel o ya sea en el móvil, iPad o iPhone o lo que tengáis, hoy nuestra lectura va a estar basada en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 46. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 y al 46. Dice así: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vamos a orar para que el Señor dirija la meditación de su palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, y queremos que tú nos transmitas, Señor, lo que tú quieras hablarnos a cada uno. Tú sabes lo que cada uno de los que aquí estamos, de los que nos van a escuchar en sus casas, estamos necesitando, Señor. Tú lo sabes, Señor, y te pedimos que nuevamente tú nos hables a nuestras vidas, Señor, y nos hagas hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. No sé si lo que estamos... Vaya, es potente este aire. Perdonad. No sé si lo que estamos viendo acerca de la vida de Elías nos está hablando. Si estamos meditando acerca de cada una de estas páginas de la vida de Elías, si cada una de esas escenas por las que estamos pasando nos está diciendo algo. Si la vida de Elías nos está inspirando para querer ser ese hombre o esa mujer de Dios, que tengan esas mismas ganas de hacer la voluntad de Dios, rindiéndonos a Dios por completo, como Elías se rindió por completo delante de su Señor, delante de su Dios. Y la verdad, tenemos que dejar como el Espíritu Santo así bendijo a Elías, bendiga nuestras vidas. Tenemos que querer y desear más del Espíritu de Dios, más de Jesús, más conocerle, más leer su palabra, más experimentar al Señor en nuestras vidas. Asimismo como Eliseo, el sucesor de Elías, tuvo una doble porción del Espíritu Santo, así nosotros tenemos que desear que el Espíritu Santo visite nuestras vidas, que nos haga lleno, que, como dice el salmista, nuestra copa rebose. ¿Rebose de qué? De la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, del conocimiento de Dios. Y ahora el pueblo ha sido redirigido a Dios verdadero. Pero al igual que la Iglesia, cuando muchas veces dejamos que el mundo, dejamos que la presión que viene sobre nosotros ejerza una influencia más negativa que positiva, alejándonos de las cosas de Dios y la verdad, por consecuencia, llegando a un enfriamiento de nuestras vidas de las cosas de Dios. Y cuando tenemos un enfriamiento de las cosas de Dios, necesitamos un avivamiento. Es decir, despertar de nuestro adormecimiento, despertar del sitio en el que estamos, al igual que el pueblo de Israel en estas circunstancias estaba despertando del adormecimiento espiritual que él tenía. Y en la lectura en la que hemos leído y en la que nos vamos a basar, Elías le está diciendo acá que suba a comer, que suba a beber, porque una lluvia grande se oye. 3 años y medio y no había llovido sobre Israel. Y ahora Elías le dice a Acab, el rey: vete a comer, vete a beber,
porque esa lluvia va a venir. Así como el domingo pasado, al finalizar el culto, comenté eso, estáis escuchando la lluvia, y muchos decían, pero si no está lloviendo. Era una motivación para que deseemos congregarnos, para que deseemos las cosas de Dios. La verdad es que el domingo pasado había un calor asfixiante. Yo supongo que en los tiempos de Elías también había un calor asfixiante. Hoy se nota bastante el calor. Y la verdad es que en esta situación en la que estamos viendo, Acab empieza a creer a Elías, porque hace lo que Elías le dijo: vete a comer, vete a beber, vete a descansar, porque la lluvia va a venir. Y el hombre natural, muchas veces, como el rey Acab, hace las cosas naturales de la vida, ¿verdad? Si te dicen vete a comer y a beber, pues bueno, vamos a comer y a beber. ¿A quién no le gusta comer y beber? A todos nos gusta comer y beber. Cosas naturales, cosas normales. Pero también esas cosas tan normales en la vida de los creyentes, esas cosas que todos los días hacemos, esas cosas que nos son lícitas a todos nosotros, también son cosas que pueden desviar nuestro corazón. Podemos pensar, este domingo he venido a la iglesia, al que viene que venga otro, y así nos vamos. Pero ¿cuál es la verdadera motivación en nuestro corazón? Nuestra motivación en nuestro corazón es querer bendecirnos. La motivación en nuestro corazón es querer más y más de Dios. ¿Cuál es nuestra motivación? También podemos decir, es que trabajo 8 horas, tengo que llevar una mascarilla, vengo cansado, necesito un descanso. Este fin de semana me voy a la playa a descansar o a la montaña, ya iré cuando pueda a reunirme. Son cosas que no son lícitas, el descanso no es lícito, pero Dios tiene que ser lo primero de nuestras vidas. Dios tiene que ser siempre lo primero, Dios tiene que ser lo que marca nuestra conducta. Fíjate en Hebreos 10:25, ese versículo tan célebre, tan conocido por todos nosotros, que nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es que muchas veces en nosotros se mete el hecho de ver algo anormal como algo normal. Bueno, ya iremos a la iglesia. Ahora con este virus, con esta pandemia, hermanos, si tenemos la oportunidad de reunirnos, aprovechémosla. Aprovechemos venir a adorar al Señor, aprovechemos de experimentar el poder de la palabra en directo, experimentemos el poder de la alabanza en directo. No es lo mismo estar en casa. Necesitamos congregarnos, necesitamos saludarnos, aunque sea de una manera un tanto rara, fría. Necesitamos vernos, necesitamos cantar juntos. Necesitamos escuchar la palabra juntos. No es lo mismo. Tenemos que congregarnos. Pero puedes decir, bueno, es que hoy que es domingo, he trabajado de lunes a sábado y quiero un descanso. ¿Sí? Si nos congregamos por la mañana, tienes toda la tarde. Si nos congregamos por la tarde, tienes toda la mañana. Pero es que es tan cansado una cosa y otra. Me gustaría utilizar el refranero español. Y el refranero español dice: más hace el que quiere que el que puede. Y si tú quieres congregarte, vas a venir a buscar a Dios. Vas a poder poner un montón de excusas para no esforzarte en venir a adorar, a bendecir el nombre de Dios. Pero hijo de Dios, si eres de verdad un hijo de Dios, necesitamos venir para congregarnos, para alabar, para bendecir el nombre de Dios. Nos esforzamos en nuestro trabajo, nos esforzamos en nuestros estudios, nos esforzamos y somos dirigentes en tantas cosas, pero qué poco dirigentes somos para venir a alabar y adorar a Dios, para buscar a Dios con todo nuestro corazón, y nos excusamos. Y pasan los días y las semanas y a veces los años y nos convertimos en creyentes no fervientes, en creyentes fríos, en creyentes que están sustituyendo la mentalidad de este mundo por la mentalidad de Dios, por la mentalidad de las cosas que Dios quiere que estén en nosotros como algo importante. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual va a buscar más de Dios. Mira a Elías, en la palabra que hemos leído, sube al monte Carmelo de nuevo.
¿Os acordáis? Hablamos de lo que significaba el Monte Carmelo, y el Monte Carmelo significa campo fructífero o jardín de Dios. Y es un lugar donde había abundante vegetación, donde había abundantes árboles. Y todo ello nos habla de las bendiciones de Dios. Podías ver la costa desde el Monte Carmelo, un lugar que nos habla de la bendición de Dios. Y allí es donde Elías está subiendo. Y nos dice la palabra que, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y estamos seguros que haciendo eso empezó a buscar a Dios, a orar a Dios. Porque ¿para qué lo hizo? ¿Simplemente para estar así descansando? No. Para buscar a Dios, para hablarle, para decirle: Señor, que he dicho que la lluvia ya viene. Por favor, que la palabra que he dicho sea conforme a lo que tú has puesto en mi corazón. Y qué importante es ir a Dios, porque muchas veces sentimos las cosas de Dios, pero necesitamos que Dios confirme esas cosas que hemos sentido en nosotros, para que no seamos nosotros, para que no nos equivoquemos con buenas intenciones, sino para que verdaderamente Dios obre con todo su poder, con ese poder sobrenatural. Y la verdad es que a lo mejor a veces en nuestras congregaciones hay personas de esas que son muy santos, ¿no? Que todo les parece poco santo, pero la palabra de Dios nos dice que para el espiritual todas las cosas le son espirituales. A lo mejor si hubiese habido alguna persona así que se cree tan espiritual, ve a Elías y se dirige a Elías y le dice: Elías, estás hablando con Dios de una manera irreverente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes una cosa? No miremos tanto, miremos a Dios. No miremos tanto lo que nosotros muchas veces hacemos, miremos más a Dios. Dejemos de mirar las imperfecciones para ver la perfección en Dios. Dejemos de mirarnos para ver a Dios como obra en nuestras vidas. Porque eso es lo que tenemos. Tenemos que ocupar nosotros de nuestra salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. Por lo que Dios nos ha dado es una salvación muy grande. Y esa salvación tiene que ir andando en santidad. Y nos tenemos que ocupar de nosotros mismos, no del vecino, no de mi hermano, de nosotros mismos, para poder andar en santidad y para poder bendecir con nuestro ejemplo a nuestros hermanos. Fíjate, Elías le dice a su criado: ve, sube la cumbre y mira hacia el mar, a ver si vemos algo, ¿ves algo? Pero el criado viene y le dice: no veo nada, Elías. Un cielo despejado, un sol abrasador, no veo nada. Pero a la séptima vez, cuando vuelva a bajar el criado, le dice a Elías: he visto una nube como la palma de mi mano. Una nube como la palma de mi mano. No era gran cosa, ¿verdad? Pero era una nube. La verdad es que Dios obra muchas veces en las pequeñas cosas, en esos pequeños milagros que está obrando en nuestras vidas y que muchas veces ni nos damos cuenta de que Dios está haciendo milagros en nuestras vidas. Y es que no depende muchas veces de que Dios haga algo de nuestra fe, depende de que Él quiera hacerlo. Y Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y Dios nos habla y Dios nos dirige para que podamos ir a Él y que Dios obre, aún en las pequeñeces, aún en las cosas pequeñas. Y cuando servimos en las cosas pequeñas o en las cosas grandes, ya sea pequeño lo que recibamos, ya sea grandioso lo que recibamos, siempre a Él tiene que ser toda la gloria. Porque todo lo que recibimos, todo lo que Dios obra es para que demos gloria y honra a nuestro Dios. Porque Dios lo merece. Es el Dios de las pequeñeces, es el Dios de las grandezas. Que nunca nadie nos diga lo contrario, que nunca nadie nos diga que lo que hay en nuestro corazón, que lo que hemos sentido es algo insignificante. Porque aquello que es insignificante, Dios lo puede hacer grande. Tan solo dejemos que Dios obre y que Dios actúe. Mira, mi madre me enseñó lo que en Colosenses
capítulo 4, versículo 2 encontramos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, dando gracias a Dios, aunque la respuesta muchas veces no nos guste, porque muchas veces oramos, perseveramos y nos cansamos de ir delante de Dios porque no vemos una respuesta. Pero ¿sabes? Lo que yo aprendo a través de la Biblia es que hay que perseverar en la oración, es orar, perseverar, hasta que Dios conteste, hasta que Dios nos hable, ya sea que nos guste o no nos guste, pero dejar que Dios nos hable y ser perseverante en la oración. Como el criado de Elías fue perseverante en subir durante 7 veces. El criado de Elías podía haber dicho: es que estoy cansado, Elías, de subir al monte, estoy cansado. Si no hay ninguna nube, no se ve ninguna tormenta. Y a la 7ª vez lo único que ve es algo pequeño, una nube como la palma de mi mano. Pero fue perseverante. Que Dios nos haga perseverantes, ¿verdad? Porque aunque veamos las cosas pequeñas como la palma de una mano, Dios lo puede convertir en algo grande. Y lo que pasó es que de repente le dice a Acab: vete, no vaya a ser que la lluvia te alcance. Y yendo el rey para su casa, el cielo se oscurece con nubes, con viento, con truenos, y después de 3 años y medio empieza a oírse una lluvia. Jean Paul, manos a la obra. ¿Puedes escuchar esto? Una lluvia. ¿Sabes lo que es 3 años y medio sin escuchar esto? Esto es grave. Qué gusto da escuchar esto, ¿verdad? Después de 3 años y medio empezó a escucharse los truenos, empezó a escucharse como la lluvia caía, y es que la mano de Dios iba a traer de nuevo bendición sobre su pueblo. Qué maravilla, ¿verdad? La lluvia que no oímos la semana pasada, hoy la hemos oído, aunque sea por medios informáticos. Pero ellos experimentaron esa lluvia, la gracia de Dios cayendo sobre el pueblo de Israel. Mira, y hay algo que me llama mucho la atención, porque dice que Elías corrió delante de Acab, o sea, empieza a correr delante de él, no sabemos por dónde anduvo, por dónde atajó, y llega antes que Acab a Jezreel. ¿Y Jezreel qué era? Jezreel era la capital del imperio de Israel. En ese momento, porque la capital del imperio de Israel había sido Samaria. Sabéis que el imperio de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Jerusalén y Judá y Benjamín, me parece recordar, más o menos. Y en Israel la capital fue Samaria durante muchos años. Por eso, después en los tiempos de Jesús, vemos que judíos y samaritanos no se trataban bien. De ahí viene esa enemistad, de que en Samaria llegaron personas que no eran judíos de origen y empezaron a vivir en Samaria, y de esa capital que no tenía nunca que haber sido Samaria, sino que tenía que haber sido Jerusalén. Y Jezreel significa sembrado por Dios. Pero claro, pues si miramos a Jezreel, capital de Israel, la capital idolátrica, la capital por la que se ha metido una manera de adorar incorrecta, una manera de adorar a otros dioses, ¿cómo puede ser sembrado por Dios? Y es que cuando la palabra de Dios viene, siempre es sembrada. Y la palabra de Dios estaba siendo sembrada por su siervo Elías. Estaba siendo de nuevo esparcida. Estaba de nuevo siendo llevada a cada punto de Israel.
Se estaba hablando de lo que había hecho el Dios de Elías, se estaba hablando de los milagros, se estaba hablando de una resurrección, se estaba hablando de la lluvia que había sido parada por el Dios de Elías. Se estaba ahora hablando de que cayó fuego del cielo delante de los holocaustos que estaban, y que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Se estaba hablando del poder de Dios. Y es que, aunque vengan muchos ataques del enemigo, aunque el enemigo intente influenciar nuestras vidas con cosas negativas, la semilla que ha sido puesta en nosotros tiene que crecer con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que morir nosotros a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestras vidas. Necesitamos, como en los tiempos de Elías, despertar. Necesitamos ese avivamiento que estaba empezando en los tiempos de Elías. Yo estoy seguro que muchas veces habéis oído la frase típica de que España es el cementerio de los creyentes, es el cementerio de los evangelistas, de los pastores. Si escuchas eso, dile al hermano o a la hermana que te está diciendo: te estás equivocando. Te estás equivocando. Porque en la palabra de Dios hubo un tiempo en que Israel llegó a ser como España, pero aún en Israel habían hombres y mujeres que adoraban al Dios verdadero. Y en esta nación, como en toda Europa, a pesar de la frialdad que tal vez se pueda sentir, hay hombres y mujeres que adoran al Dios verdadero, hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas delante de ningún otro Dios y que claman al Dios verdadero, a ese Dios que cambia y transforma las vidas. No te equivoques, amigo, que dices eso. Nuestro Dios es el Dios de las pequeñeces y el Dios de las grandezas. Es el Dios que tiene un remanente pequeño y un remanente grande. Dios es Dios. No te confundas. Si el Evangelio salió de Israel hacia todas las naciones, de Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra, el Evangelio salió de Europa a todas las naciones. Ten esto presente, que el Evangelio ha sido llevado desde Europa a América, Sudamérica, China, Asia, África, Oceanía. Hijo de Dios, mira más a Dios. Miremos más a Dios que las circunstancias que puedan ser adversas a nosotros. ¿Pero qué es un avivamiento? Hijo de Dios, no te dejes influenciar por ninguna presión ni ninguna apariencia. Mira a Dios para que Él obre un avivamiento en nuestras vidas. Un avivamiento es, lo busqué en el diccionario y dice, incremento de la intensidad de la fuerza o la vivacidad de algo. Y la verdad es que un ejemplo típico es cuando, por ejemplo, estamos haciendo una barbacoa, una costillada, echamos leña que después se convierte en brasas, ¿verdad? Pero esas brasas las tienes que ir dándole aire, se tienen que coger temperatura, coger viveza, porque si no le damos esa viveza, se apagarán. Pues tenemos que dejar que el Espíritu Santo sople en nuestras vidas, porque nosotros somos esas brasas que tienen que arder bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios. Tenemos que dejar que ese Espíritu Santo sople sobre nosotros. Mira, en hebreo también existe la palabra avivamiento, es la palabra hayah, y significa volver a la vida. Y es que cuando dejamos consumir esas brasas, se apagan. Cuando nosotros dejamos de que el Espíritu Santo nos hable, cuando dejamos nuestra relación con Dios, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos apagamos, nos dormimos y necesitamos despertarnos. Hijo de Dios, deja que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Deja que el Espíritu Santo avive aquello que se está consumiendo, porque mira, en nuestro andar como hijos de Dios, tú y yo hemos empezado muy bien el camino del Señor. ¿Cómo lo hemos empezado? Lo empezamos
cuando Dios vino a nuestras vidas, cuando nos hizo hijos de Dios, cuando pedimos perdón por nuestros pecados y cuando sentimos que el peso del pecado había sido quitado de nuestras vidas y cuando sentimos que Jesús nos había reconciliado con el Padre, cuando sentimos que Jesús nos había reconciliado con Dios. Y en nuestra vida hubo un cambio porque empezamos a amar lo que Dios amaba y empezamos a aborrecer lo que Dios aborrecía. Si no, no ha habido cambio. Si no amamos lo que Dios ama, no ha habido cambio. Si no aborrecemos lo que Dios aborrece, no ha habido cambio. No hemos nacido de nuevo y necesitamos nacer de nuevo. Hijo de Dios, tenemos que amar lo que Dios ama. Necesitamos ese Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos alabar a Dios. Porque si no, nos vamos a apagar, nos vamos a consumir. Necesitamos un renuevo, necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento no es genérico. A veces es genérico. Podemos ver avivamientos en Sudamérica, podemos ver avivamientos en Canadá o Estados Unidos, en Alemania, Francia o Inglaterra. Podemos ver avivamientos en China o África o Oceanía. Pero el avivamiento empieza con algo personal, dejando a Dios que obre en nuestro corazón, haciendo que cambie nuestra manera de pensar para convertirnos en hombres y mujeres de Dios. Mira, en tiempos de Moisés, el pueblo de Israel pasó por el desierto y a lo largo de nuestra vida, ya os dije, hemos empezado bien, hemos empezado con que el Señor ha cambiado nuestras vidas, nos ha transformado y nos ha hecho ser sus hijos. Pero en el caminar de nuestra vida vamos a pasar muchas presiones. Vamos a estar como en ese desierto, como estuvo el pueblo de Israel. Podemos estar dando vueltas y vueltas por nuestra incredulidad, por andar como queremos, por pensar en una manera carnal y natural y no pensar como Dios. O podemos atravesar a la tierra prometida. Porque de ese pueblo que salió, tan solo 2 hombres de toda esa generación entraron en la tierra prometida. Ni el libertador Moisés entró, pero Josué y Caleb sí entraron en la tierra prometida. Porque su visión era la visión de Dios. Porque su sentir era el sentir de Dios. Porque sabían en qué Dios habían creído. Y muchas veces podemos pasar por ese desierto terrible. Yo no sé si has pasado por alguna experiencia así, en que tu vida durante muchos días, meses y tal vez algún año o 2 años es pasar por el desierto, es no sentir a Dios en tu vida, es sentir como que Dios no te contesta, es sentir que hay una frialdad tremenda en tu vida. Y por más que buscas a Dios, no lo oyes, no lo encuentras. Pero ¿sabes una cosa? Tal vez lo estamos haciendo mal. Tal vez lo estamos haciendo mal, porque hay que buscar a Dios con un corazón contrito y humillado. No se puede ir a Dios con un corazón altivo. No se puede ir a Dios diciendo tú tienes que hacer esto o me tienes que dar esto. No, no se puede ir a Dios. Nosotros somos sus criaturas, somos su creación. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y nosotros siempre tenemos que acudir a Dios con un corazón contrito y humillado, sabiendo que la gracia de Dios puede sostenernos y puede bendecirnos. Y después de pasar un desierto, sigue la vida del pueblo de Israel. Y llega un periodo en el pueblo de Israel que lo llaman el periodo de los jueces. Y ese periodo se destaca porque cada uno hace lo que bien le parecía. Caray, cada uno hace lo que bien le parecía. Si parece que estamos en el tiempo de los jueces, porque muchas veces hacemos lo que nos parece, hacemos lo que nos da la gana. Pero no puedes hacer lo que te da la gana si eres un hijo de Dios. Tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que hacer la voluntad de tu Padre, que está en los cielos. No puedes hacer lo que bien te parezca. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Y ahora, en el tiempo de los reyes, vemos una característica. El pueblo de Israel está siempre entre 2 pensamientos. Entre o buscar a Dios o buscar
otras sensaciones, otra manera de vivir, viviendo como a mí se me acontece, viviendo, haciendo lo que quiero, sirviendo a otros dioses. Y es que cuando no servimos a Dios, estamos sirviendo a otros dioses. Pero tú puedes decir, pero es que no hay dioses ahora, ¿qué estás diciendo? Mira, tú puedes servir a tu familia, que se te puede convertir en un Dios. Tú puedes servir a tu trabajo, que se puede convertir en un Dios. Tú puedes servir al dinero, que se puede convertir en un Dios. Tú puedes seguir a un hombre o a una mujer que se puede convertir en un Dios. Hay tantas cosas por las cuales podemos sustituir al Dios verdadero por otros dioses. Hijos de Dios, acerquémonos a Dios. Es hora de decidirse lo que vamos a hacer, porque los tiempos no van a ser muy buenos. Ya vemos cómo estamos con esto del COVID-19, que están habiendo rebrotes, no va la cosa muy para bien, no quiero ser negativo, pero hijo de Dios, tú y yo sabemos en quién hemos confiado, ¿verdad? Y sabemos que nuestra vida está escondida en Dios, está en las manos de Dios. Y sea que vivamos o sea que muramos, para Dios lo hacemos. Y nuestra vida, a partir de ahora, tendrá que seguir y honrando y glorificar a Dios. Es hora de despertar, es hora de buscar a Dios, es hora de dejar que Dios obre en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para acabar. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí y sentimos que estamos en esos tiempos en que estamos entre dos pensamientos y queremos, Padre, acudir a ti para que tu gracia bendiga nuestras vidas, para que nos despiertes, Señor, para que el fuego de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre vida, sobre amor, sobre santidad. Señor, te necesitamos y no queremos ser más como hemos sido hasta ahora, sino queremos que tu gracia nos transforme, que tu gracia nos hable, que tu gracia nos bendiga, que nos despiertes, Señor, y en estos últimos tiempos que nos ayudes a ser luz en medio de estas tinieblas, Señor, que nos ayudes a hablar de ti, que nos ayudes a ser hijos tuyos. Recibe toda la gloria y toda la honra. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.